Estas elecciones son distintas a las que hemos conocido. Elecciones en pandemia. La derecha siempre reclama, exige libertad de mercado, un Estado chico, que no gaste y no controle. Así no manda el Estado, mandan los más grandes del mercado. Porque siempre alguien manda. En esta elección la derecha pide otra libertad. La libertad de vivir sin restricciones en tiempo de pandemia. La libertad de contagiar y entonces la libertad de matar. Ellos se van de viaje y exigen entrar cuando quieran y hacer lo que quieran. Y luego contagian. Y luego la gente muere. Eso están haciendo hoy. E hicieron durante toda la pandemia. Y seguirán haciendo en los próximos tiempos. Pasamos de la libertad de mercado a la libertad de matar. Esa libertad que piden está muy lejos de ser la libertad de los verdaderos liberales. Recordaba Edgardo Moca en una nota ayer en el Destape que el liberalismo es históricamente hijo del contractualismo, de ese contrato del que hablaba Rousseau, en donde todos renunciamos a una parte de nuestros derechos y se lo damos a ese Estado, o del que hablaba Hobbes, por el cual ciudadanos y ciudadanas consagraban la jefatura de un leviatán, según Hobbes, un monstruo imaginario que no es otra cosa que el Estado moderno. Los seres humanos establecen ese contrato con el poder para salir del estado de guerra de todos contra todos. De esa situación en la que, según el filósofo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, dijo Hobbes, del periodo anterior al Estado. El Estado moderno se funda en ese mito. El liberalismo fue el sustento ideológico de su nacimiento y acompañó una larga historia en la que surge y se desarrolla la idea de los derechos humanos bajo el dominio político y social de la burguesía. Pero esta tradición no la comparte el neoliberalismo. Su ética no se centra en los derechos y las responsabilidades, sino en el lucro. El viejo liberalismo edificó una larga tradición de derechos y hasta supo, después de la Segunda Guerra, desarrollar el llamado Estado de Bienestar, que consagraba amplios derechos para el pueblo trabajador. La doctrina neoliberal terminó con esa tradición. Para los neoliberales la desigualdad, lejos de ser un problema que justifique la intervención del Estado, es la causa última del progreso humano. Ellos trabajan por la desigualdad. Durante mucho tiempo nadie discutió que había que respetar al otro para vivir en comunidad. Parar en los semáforos, ir por la derecha, no agredir al otro y, claro, no matarlo. Hoy, en épocas de pandemia, la derecha exige y pregona la libertad de contagiar. Es decir, el liberalismo alguna vez creó el Estado para evitar que cada uno haga lo que quiera y nos matemos entre todos. Y el neoliberalismo propone ahora que cada uno haga lo que quiera y nos matemos entre todos. Todo lo contrario a lo que decía el liberalismo. Esa derecha enardecida, integrada, liderada por los grandes centros financieros, las empresas de internet y redes y los grandes medios, ataca sin disimulos a cualquier país que se diferencie. Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también Bolivia y otros. El hombre de esa derecha internacional en la Argentina sigue siendo Mauricio Macri. Macri no está varado, Macri está en las sombras. Pero es, a veces al lado, a veces en competencia con Mañeto, uno de los líderes de la derecha nacional. Más, mucho más que Larreta. La derecha hoy no discute proyectos en Argentina, hace lo que hizo el fascismo acá y en el mundo históricamente. Trata al adversario de corrupto, de ladrón, de dictador, lo degrada, lo demoniza y si puede, lo deshumaniza. Es importante entender que si Macri sacó el 41% luego de su agresivo gobierno, agresivo con los trabajadores, fue porque hay en el país una porción de la sociedad que quiere eso, que adquirió todos los vicios de la peor derecha.
Dijo Chomsky, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros. Está claro que el periodismo de guerra, que se potenció a partir del levantamiento del campo en 2008 y ya lleva 13 años, en su constante generación de odio, fue creando una sociedad vil, egoísta, cruel, agresiva. Esa porción de la sociedad tiene en una derecha horrenda su representación, con candidatos que van desde Sandra Pita a Sabrina Ahmetech, Fernando Iglesias, Franco Rinaldi o el Dipi. Buscan candidatos racistas, xenófobos y odiadores para representar a ese segmento de la población que ellos educaron estos años. Gente que odia a los pobres y piensa que el problema son los mendrugos que les tira el Estado. No les molesta que Techín haya recibido miles de millones en subsidios en los años de Macri en Vaca Muerta. Ni la fuga, ni la evasión, ni el contrabando. No odian a los ricos, odian a los pobres. Como les enseñaron en la tele. Esa es la propuesta. Esos son ellos. No hay proyecto, hay odio. Son peligrosos. Del otro lado está el Frente de Todos. La diferencia de calidad del gobierno es tan grande que hay sectores como la industria y la construcción que funcionan mejor hoy, en una pandemia que tiene 15.000 contagios y 400 muertos por día, hoy, que en 2019 con Macri sin pandemia. La diferencia entre Alberto, un hombre sensible, formado y de una capacidad de trabajo fenomenal, con el contrabandista vago que es Macri, es sideral. La estrategia electoral fue empoderar a Alberto, como corresponde, y buscar el centro, la moderación, con cabezas de lista moderados. Si se mira bien, se sigue la estrategia de 2019, y no hay por qué pensar que en 2023 cambie. En Argentina hay dos núcleos duros importantes, el kirchnerista y el odiador. En el medio hay poco, pero alcanza para ganar. Ese es el botín. Por eso Alberto y Larreta son los políticos de mejor imagen. A su manera, ambos son moderados. El problema que yo veo a futuro es que la derecha es muy eficiente en sostener y acrecentar su núcleo duro. El Frente de Todos, en cambio, tiene, por necesidad, dicen algunos, una estrategia que atenta contra la sustentabilidad de ese núcleo duro nuestro. La decisión de evitar conflictos, la carencia de una narración que entusiasme, que enamore, puede diluirlo. La misma moderación que nos puede llevar al triunfo hoy es la que puede ir desilvanando ese movimiento inquebrantable, estoico, que soportó las campañas de desinformación más grandes que hayamos conocido y llevó al triunfo a Alberto. La moderación, a la larga, puede corroer el núcleo duro. Ese es mi entender. Eso es el dilema de un Frente de Todos que necesitamos como al aire para enfrentar a esa derecha horrenda. Y me refiero al dilema del Frente de Todos, no al de Alberto. Y no es una crítica, es una reflexión, para que lo pensemos. ¿Cómo ganar elecciones y mantenerse unidos, pero con el poder suficiente para revertir los estragos que generó primero el macrismo y luego la pandemia? La pregunta más importante en la vida no suele ser qué, sino para qué. En este caso el qué es ganar las elecciones, el tema es para qué. Tener claro lo horrendo del enemigo es un paso, pero me parece imprescindible entender que si no se da respuesta a ese maravilloso colectivo social que es el kirchnerismo, la base electoral incuestionable del Frente de Todos, el triunfo se puede convertir en una alegría efímera y la derecha puede regresar pronto a gobernar la Argentina. Buenos días, esto es Navarro 2023. Me parece que uno de los temas de este gobierno es que no narra sus medidas, que no las silvana en una narración que haga que le dé identidad, ¿sí? Que no le da de vez en cuando, aunque sea un poquito de épica a las cosas, ¿no? Que necesitamos un poquito de épica. Y que eso lo aleja un poco de su base electoral.
Y el gobierno tiene que estar cerca de su base electoral. O sea, le guste o no le guste, qué sé yo, el 85% de los votantes del Frente de Todos son kirchneristas, ¿no? Y me parece que no es menor, porque uno puede decir, Roberto, que hincha pelota, la medida es buena, siempre tenés un pero. No, pero es que el pero es político, es decir, ¿cómo se empodera un gobierno? Un poco voy a hablar de eso en el editorial después. Bueno, teniendo una relación con su base electoral. Si lo que hace un gobierno y la forma en que lo narra y qué sé yo es muy distinto a lo que quiere la base electoral, eso lo aleja. En un momento en que el discurso antipolítica es tan fuerte, me parece un tema no menor, ¿no? Empezar yo estos anuncios los daría con los gobernadores, con los intendentes, con los sindicatos, con los empresarios que venden los productos que van a estar en la hora 30. Pero dijimos lo mismo cuando fue el tema medicamentos. Y dijimos lo mismo cuando fue el tema de la telefonía e internet. Bueno, es que esas son medidas de gran nivel, de gran nivel, que hablan de un Alberto 100 veces, 1000 veces superior a Macri. Ahora, ¿viste cómo es ese cuento de si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie en 3000 kilómetros, por lo tanto nadie lo vio, nadie lo escuchó? ¿Se cayó el árbol? ¿No? Una pregunta filosófica. Sí. Sí, acá te van a decir, bueno, el medicamento le llega igual, sí, pero no entiende por qué. O lo mismo esto, la hora 3:30 le importa igual, sí, pero piensa que es el comerciante copado. O sea, es lo que vos decís, hay que narrarlo, pues si no, no se enteran igual. Eso es la política, la palabra relato la rebajó Clarín, pero la narración, la relato, el hilván de una serie de medidas es lo que le da identidad a un gobierno, es lo que uno termina votando. Por supuesto, si Perón decía que gobernar es persuadir, ¿cómo se persuade a la gente más que contando qué es lo que vas a hacer y convenciéndolos de que es lo correcto? Claro. Y creo que Alberto va a estar por Zoom, que yo digo, ¿cuántos días tiene que estar? Podría esperar un par de días y no hacerlo por Zoom. Claro. ¿No? Nada, cosas que me preocupan, incluso mirando un poco cómo quedó la cosa, me parece que está muy bien, que los candidatos son una forma de empoderar al presidente, porque son candidatos amigos del presidente, más amigos, un poco más y ponían un primo hermano, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, me parece excelente. Claro, me parece excelente que hayan decidido esos candidatos, que además me parecen buenos candidatos. Y me parece lógico que sean gente moderada, digamos, ¿no? Hasta ahí me parece bien. Hasta ahí me parece bien porque nada, si la elección está un poquito en el medio, bueno, la vas a buscar con eso. El tema es que yo pienso, esto es muy parecido a 2019 y no hay nada que indique que en 2023 no sea lo mismo, ¿no? Siempre vas a tener dos núcleos duros muy fuertes y el medio que te define. Ahora, la política, la narración, el formato de este gobierno ayuda a sostener ese núcleo duro que es la base electoral. ¿Se puede durante 8 años tener un gobierno que es tan distinto en sus modos a la base electoral? Porque el núcleo duro de ellos cada vez más férreo, cada vez más férreo, Le haga lo que le haga, le diga lo que le diga, los tipos están ahí firmes. El núcleo duro nuestro, que ahora en pandemia y con un presidente bonachón que te cuida y qué sé yo creo que no se ha alejado. Cuando vayan pasando los años, ¿se entiende? O sea, esta cosa de... la moderación no es el fuerte de los kirchneristas. No. ¿No? Los kirchneristas en general pensamos que se construye desde el conflicto. Sí. Igual Cristina en ese sentido ha dado varias muestras en los últimos, yo no te diría días, en los últimos años. No estoy haciendo responsable a Alberto, ni es una crítica, estoy reflexionando, ¿no? No, obvio. Es una decisión del frente de todos. O sea, Alberto solo, qué sé yo, va a decir, porque yo pongo a Santoro, pongo a Tolosa Paz. No, indudablemente se han puesto de acuerdo y han hecho eso. ¿Sí? Estoy poniendo en cuestión la decisión de todos, de Alberto, de Cristina, de Massa, de Axel, de Máximo, y ni siquiera estoy seguro de decir, está bien, yo reflexiono al respecto, durante cuánto tiempo el Frente de Todos va a elegir
ese formato de moderación ante una base electoral mayoritaria, porque mayoritaria es kirchnerista, ¿no? Ujú. Que se conformó, que se hilvanó, que creció, que se modeló en otro formato y que se consolidó en la resistencia en otro formato, ¿se entiende? Sí. Eso, ¿viste? A ver, yo soy de Boca, a mí me gusta que jueguen con garra. River puede jugar bonito, pero yo quiero que jueguen con garra. Yo soy de Boca. ¿Viste? ¿Qué sé yo? A eso me refiero y a veces me preocupa un poco eso. Yo era un entusiasta de los que estaba siguiendo este tema de la hora 30, y la otra cosa que yo decía que había que hacer era aumentar los sueldos. Sí. ¿No? O sea, yo lo que creo es que la gente se vacuna, sale, cruza del chino, no le alcanza la guita y se le fue la alegría de la vacuna. Entonces, la gente tiene que vacunarse, ir del chino y comprar. Me parece inteligente lo de la hora 30 porque es una forma de decir, yo entiendo que vos no tenés plata, porque hace 5 años que te viene cayendo el salario, pero a partir de ahora tu salario, aunque sea de a poco, va a subir, entonces animate a comprar la cocina, porque de a poco va a ir subiendo. No tenés guita, te damos crédito. Eso me parece genial. Pero también creo que está tan deprimido el salario, tan deprimido, y ha perdido tanta importancia en los costos laborales, que el gobierno debería aumentar. Tengo idea de que se viene un aumento por decreto Epa. del salario mínimo vital y móvil. Epa. Interesante porque eso también arrastra otros indicadores. Atención, redacción. Sí, cosa que me parece muy bien. El salario mínimo en Argentina es muy bajo. Yo tengo el dato de que hay otro también anuncio que quizás estén preparando para dar en algún momento de la campaña, que tiene que ver con la situación de las familias argentinas que están en estado de indigencia y que podrían recibir algún tipo de renta básica o algún proyecto o algún plan, algún programa por el estilo, para tratar de sacar a la gente que está en una situación más grave. Yo creo que, mira, ayer lo vi a Guzmán. A mí lo que me gustaría más es hablar de producción. Ujú. Perdón, estoy un poquito mala garganta. Porque si no el peronismo termina, discursivamente, por supuesto estoy hablando, hablando de la misma manera que ellos dicen que somos, ¿sí? Es decir, hablamos de distribuir siempre. Ellos dicen, ustedes son unos planeros, qué sé yo, popo. Y la verdad que el peronismo labura, si no, no tendría más producción ahora que en 2019, ¿no? Claramente tiene un ministerio de la producción mucho mejor que el de ellos. De industria, en este caso. Pero discursivamente no está eso, ¿no? O sea, el ministro habla como si fuera un ministro de finanzas, ponele, ¿sí? Cosa que uno puede decir, bueno, ¿qué quiere Roberto? Si el tipo agarró, tiene que agarrar la deuda de lo privado, la deuda de la FMI. Bueno, pero me parece que sería una buena señal, ¿viste? Un ministro que hablara, bueno, ayer fui a Córdoba y abrimos esta fábrica y levantamos esta cosa de producción y ahora vamos a hacer esto, qué sé yo. Que sintiéramos que el ministro de Economía está generando riqueza. Está generando riqueza, que hablara de eso. Me parece que, guarda, pues es un tema discursivo, ¿eh? Digo, lo que me quedó ayer cuando terminó de hablar Guzmán, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero eso es culpa. Bueno, por eso también se está revisando el tema de si no tiene que haber un ministro de Economía y los demás ser secretarios. Así es. Hay más de un ministerio que creo que va a pasar por un proceso de adaptación y síntesis en ese sentido. El de Economía es uno de ellos. Ajá. La duda es si va a ser en diciembre o si, habida cuenta de que va a anunciar cambios en el gabinete esta semana, aprovecha y acelera ese anuncio, que en realidad en el gobierno hablan de un gabinete para los segundos 2 años. Dicen, Alberto quiere tener un gabinete nuevo para la segunda mitad de este mandato, con algunas caras nuevas y con una estructura más ágil. Hablan de eso, de agilidad. Pero bueno, en principio iba a ser todo en diciembre. En principio Arroyo iba a ser ministro hasta diciembre y se iba a ir para asumir.
Rossi iba a ser ministro hasta diciembre y se iba a ir si pasaba la interna, y así con todos. Se terminó adelantando ese tiempo. Entonces la duda que Alberto estuvo, digamos, empollando en Olivos este fin de semana mientras hacía el aislamiento, era si anunciaba solamente los cambios obligatorios cara por cara ahora y se guardaba para diciembre la renovación del gabinete fuerte, o si aprovechaba estas circunstancias y relanzaba su gabinete ahora como parte de la campaña. Sabremos el saldo de esa duda, calculo que el miércoles o el jueves, una vez que termine el aislamiento del presidente y haga los anuncios necesarios. Sería raro eso que decís, Nico, ¿eh? Que de todo. Y lo lógico es que el cambio de gabinete tenga que ver con el resultado electoral. Sí, por eso esa era la idea original. Claro. Guarda, por ahí hay algo que no se me está pasando, ¿no? Que no estoy viendo. En principio uno generalmente rearma. A mí me parecería lógico, ¿eh? Yo creo que no hay que tomar un cambio de gabinete hoy como el que se va, fracasó, cosa por el estilo. Me parece que los ministros en general duran 2 años, en una pandemia deberían durar menos, y cambiar un ministro es cuidar al presidente. Generalmente, no en todos los casos. Pero sería raro cambiarlo antes, qué sé yo, porque el resultado marca, ¿no? Ellos van a instalar que no sé, viste, que si la provincia se gana por 3 puntos, ganaron ellos. Entonces no hay nada más que una elección, sino una narración de la elección. Y yo creo que ganar en una pandemia, aunque sea por medio punto, está bueno. En una pandemia que venía de otra pandemia, ¿no? De la pandemia Macri. Así que va a haber una pelea ahí por el relato del resultado también. También, por supuesto.